Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto dar esta última charla, nuestro cierre con broche de oro alrededor de lo que ha sido la jornada del SDI 21 y yo. Pues ha pasado ya más de un año desde que tuvimos nuestra primera conferencia líder acá en Ecuador, donde pudimos hacerlo pues de manera presencial y esta vez pues la hemos planificado hacerla de manera virtual. Ha sido realmente para mí un gusto poder llevar a cabo todas estas diferentes sesiones con speakers de diferentes países, de diferentes lugares, que realmente nos han venido compartiendo algunos temas de estas prácticas y estándares a nivel mundial y de cómo se han venido aplicando. Y para el cierre hemos planificado justamente invitar a un exponente realmente interesante, increíble. Para mí ha sido realmente una persona bastante increíble lo que está desarrollando, sus modelos, sus métodos. Van a ver que es un tema muy atractivo. Y hemos querido ponerlo justo ya al final de todo este compendio para poder reflejar justamente cómo se han dado la evolución de las diferentes prácticas y modelos. Y pues justamente Jack nos va a compartir ahora con su charla mucho alrededor de este tema. Quiero contarles un poquito del background de Jack Raymond, que nos acompaña el día de hoy. Jack es trainer de Lego Serious Play Method. Se ha enfocado mucho en facilitar talleres de estrategia e innovación, trabajando principalmente en Latinoamérica con empresas de la banca, comunicaciones y tecnología. Estudió comunicaciones en la Universidad de Lima, enfocándose en el desarrollo de productos. Continuó su entrenamiento en diferentes herramientas para la facilitación de procesos estratégicos y de innovación, obteniendo un diploma en ciencia de la creatividad en la Escuela de Negocios Centrum Católica. Asimismo, estudió y trabajó en Las Vegas como los magos top de la industria, creando y consultando en su pasión, la psicología de la magia. En su colaboración con el Laboratorio de Investigación Medilab Prado de España, ayudó a tecnólogos y artistas a desarrollar tecnología indistinguible a la magia, y fue durante este proceso que inició su investigación en nuevos métodos para acelerar la innovación. Como CEO de InnoMagic, desarrolló un modelo de trabajo y método alrededor de la noción de hacer posible lo imposible. Lo implementó en países como Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Desde entonces ha venido trabajando como facilitador, trainer y conferencista en diferentes países y organizaciones. Deben, pues, obviamente un caluroso bienvenida a Jack. Para mí es un gusto que nos acompañe el día de hoy y con esto arrancamos este cierre. Jack, agradecerte un montón por tu tiempo, por tu espacio, pues, y obviamente el escenario es todo tuyo. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gusto verte nuevamente. Estuvimos hace poco en Quito comiendo rico. Sí. Eh, así que así es un placer estar aquí. Y gracias a todos los que están aquí presentes. No sé cuánta gente esperamos y sé que este modelo no es no vamos a verlos a todos, pero espero que puedan escribir alguna pregunta, algún comentario o al menos hacerse presentes con algún gesto o algo para ver que están aquí. Me encantaría. Segundo, un tema de orden. Quizás podemos hacerle spotlight a esta presentación. Yo voy a intentar hacerlo, pero no tengo el permiso, así que si alguien puede, alguien de Howan me ayuda para hacerle spotlight y que se vea grande, porque la presentación va a aparecer aquí mismo, entonces para que se pueda ver un poco más claro. Exacto, gracias. Entonces, como decía Carlos, mi experiencia es en estrategia e innovación, además de ser mago, la magia me llevó a este mundo de la estrategia y la innovación como facilitador, que es como un concepto de aprendizaje, un concepto distinto al aprendizaje tradicional, como lo conocemos, y vamos a hablar un poco de eso. Y también como entrenador, es decir, entreno a personas en el uso de estas herramientas en distintos lugares del mundo. Perú, Ecuador, Estados Unidos, Europa, hasta África. A Oceanía todavía no llego, pero quiero. Entonces, hoy estábamos conversando con Carlos y decíamos, ¿qué hacemos? Yo entiendo que el perfil principal de las personas que están aquí presentes es un poco más tecnológico, y probablemente la mayoría de charlas, asumo, que han estado relacionadas a elementos un poco más técnicos, así que queríamos darles algo más relacionado a las herramientas de liderazgo, algo que pudiese ayudarlos a todos a aumentar su propio performance, su propia productividad, su propia felicidad, porque creo que está ampliamente relacionado, y también la de su equipo. Así que de eso se trata esta presentación. Y le hemos titulado Liderar para destrabar. Es decir, que creo en el fondo que esta es una charla sobre liderazgo,
Eh, con distintas técnicas y nociones de psicología y distintas técnicas de cómo podemos utilizar ciertas creencias y teorías para acelerar el aprendizaje, la comunicación, la productividad, el performance y la felicidad. Eh, ¿Por dónde vamos ¿Cómo quiero llevar esto? Si bien tengo una presentación, a mí me gusta empezar un poco a hacer un preámbulo de lo que vamos a escuchar. Así que voy a hablar de un elemento técnico en cuanto a cómo funciona nuestro cerebro, pero creo que es ampliamente práctico, es decir, lo pueden aplicar rápidamente. Y la presentación es en inglés, pero creo que no vamos a tener problemas con eso. Entonces, introducción. Primero tenemos que establecer nuestras condiciones de aprendizaje. Y eso quiere decir de que si yo quiero que ustedes saquen el máximo provecho de esto, tenemos que tener una suerte de contrato social, es decir, un contrato de cómo deberíamos manejar este espacio. Primero, recomendación, y sé que es muy difícil hacerlo hoy por hoy, en esta época en la que vivimos, y más cuando estamos conectados en una computadora, es tener los teléfonos apagados. Y si están conectados desde su teléfono, no lo apaguen, pero si están desde su laptop o su computadora, mejor apaguen el teléfono o guárdenlo. ¿Okay? El teléfono probablemente sea una de las principales cosas que roba nuestra atención. Y creo que parte de esta ciencia de liderazgo es un poco el manejo de la atención de las personas para aumentar su performance. El teléfono es capaz de robar nuestra atención y distraernos y ser una trampa en nuestro proceso de aprendizaje, de desarrollo, de hacer nuestra conciencia más compleja. Y son prácticas que tenemos que tener claras cuando trabajamos con equipos, de cómo tratamos a las personas para que vivan en un ambiente donde pueden desarrollarse o puedan encontrar las mejores soluciones. Incluso a veces tener el teléfono en la mesa hace que aparezca la notificación y te llama y jalas y ya no escuchas y te perdiste algo y ahí empiezas a generar menos densidad de atención, que es un concepto que vamos a hablar luego. De hecho, a pesar de que hay uno de los géneros que cree que puede hacer multitasking, está comprobado que el multitasking es nocivo para el cerebro. Incluso hay investigación que demuestra que fumar cannabis es menos nocivo que multitasking. Eso quiere decir que en esta charla está bienvenido el cannabis, pero no el teléfono. A pesar de que es una broma que siempre uso. Segundo, estén presentes, y la presencia no me refiero a la presencia física, sino también la presencia mental. Si quieren sacar provecho de esto, es mi recomendación plena. Respeten el aprendizaje, es decir, van a haber personas que van a querer hacer múltiples preguntas, así que den espacio para eso y apodérense de su propio aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, escríbanla, pónganla, porque no esperen al final de la charla decir, uy, ¿por qué Jack no dijo esto? Me hubiera gustado resolver esto. Apodérense de su propio aprendizaje. Solo el aprendiz puede generar aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, en este caso no tienen el video activado, pero escríbanla en algún post-it y al final las podemos ver, o quizás pueden usar el chat y vamos a tener un poco de soporte. Y si se desconecta su computadora, intenten volver a conectar. Si por alguna razón extraña entran de nuevo a la sesión y no hay nadie conectado, no es que se ha acabado necesariamente, sino que por una cosa extraña hemos creado una nueva sesión y les enviaremos un nuevo link. Hasta ahora eso no ha sido necesario, así que solo si se desconecta vuelven a entrar. Esas son nuestras primeras pequeñas reglas. Y voy a hacer, no sé si mencioné lo de los teléfonos, pero voy a hacer hincapié en el tema de los teléfonos. De hecho, a veces simplemente mover el teléfono puede hacer que se prenda y nos interrumpa. El Apple Watch o los relojes Smart también probablemente sea lo peor para nuestro desarrollo mental. Es la verdad. Sentimos que nos hace más productivos, pero nuestra productividad también está en dónde llevamos el ancho de banda de nuestro cerebro. Creo que esta charla es de liderazgo, pero está basada en creencias de felicidad, en cómo las personas viven experiencias óptimas y son felices y crecen y se desarrollan.
Y la felicidad, cuando escuchan y ven distintas literaturas sobre la felicidad o distintas ideas, ya sea budistas incluso, hablan de la presencia, de la atención, y la meditación es una práctica de dónde ponemos nuestra atención. Es la práctica de poder controlar nuestra atención en el aquí y en el ahora, y eso nos ayuda al desarrollo de nuestro cerebro en 1000 formas positivas. Así que, cuidado. Y ojo, el preámbulo es importante porque está ampliamente relacionado a las creencias de las que tratan esta charla. El propósito de esta charla es destrabar, sacar a la luz la productividad y el performance de ustedes y de sus equipos. Ustedes puedan liderar mejores equipos para destrabar toda esa magia. Y que puedan entender esta noción que le voy a llamar liderazgo facilitativo. El liderazgo es una palabra sumamente difícil, porque significa millones de cosas para distintas personas. Y probablemente todas esas respuestas sean correctas. Y tenemos que entender de que el liderazgo, si bien puede habitar en distintos paradigmas, este paradigma los puede ayudar a aumentar su propia productividad y la productividad de los demás. Y además entender esta noción del flow. Y el flow es de lo que se trata esta charla. Y vamos a hablar de algunas trampas y algunos tips que podemos utilizar para empezar ya mismo. Es decir, al final de esta charla, dentro de los próximos 45 o 50 minutos, ustedes van a tener algo práctico para poder utilizar. Porque al final de eso se trata, que puedan sacarle el máximo provecho y avancen como personas, como seres humanos. Nuestro itinerario es la introducción, lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a hablar sobre facilitación, estas nociones del potencial, estas ideas de aprendizaje. Luego vamos a hablar de flow y les voy a dar los tips que van a incluir algunos roles que tienen que cumplir, algunas trampas y las conclusiones finales. Nuestro pequeño resumen para capturar lo más relevante o lo que me gustaría que se puedan llevar. Como les mencioné, yo soy Jack Raymond. Tengo una empresa que se llama InnoMagic y que es una empresa que me gusta pensar que es una empresa habitamos en el mundo de las ideas, de destrabar la curiosidad, el potencial y la imaginación de las personas para que puedan crecer y cambiar el mundo. Creo que eso es. En términos prácticos, entrenamos en herramientas que puedan ayudar a destrabar esa curiosidad, esa imaginación, esa creatividad. También tengo una empresa que se llama Trivium, que es una empresa más del lado de consultoría, es una empresa danesa y que tenemos sede en Perú, en Dinamarca y una serie de colaboradores en todo el mundo. Soy miembro de la Asociación de Master Trainers de Lego Serious Play, es decir, soy uno de los entrenadores en Lego Serious Play y somos 14 entrenadores en todo el mundo. Y sí, somos pocos y yo soy uno de ellos, es decir, que me enfoco mucho en una herramienta alrededor de el ladrillo de Lego, que es una de mis cosas favoritas en el mundo, porque además que no solo creo en la capacidad que tiene para desarrollar y resolver retos complejos, y además creo que está basado en creencias en las cuales comparto, creo que es sumamente divertido jugar con Lego. Soy facilitador y entrenador, me enfoco en estrategia, en innovación. Tú puedes ser facilitador de muchas cosas, pero mi principal enfoque es la estrategia. Y soy mago y mentalista. Eso es mi verdadera profesión. Yo hago magia desde los 4 o 5 años y hago shows y he hecho shows para empresas durante mucho tiempo, hasta que en los últimos años he decidido hacer solo shows en teatro, porque es más enfocado en cómo destrabar mis propios recursos para yo también ser un poco feliz. Y estoy en LinkedIn, así que si quieren agregarme a LinkedIn, háganlo, porque me encantaría conocerlos y colaborar de alguna forma más adelante con ustedes. Ahora sí, facilitación. Esta es una palabra también rara y también difícil, porque puede significar muchas cosas, pero les voy a proponer las ideas de cómo yo veo la facilitación. Y la facilitación la utilizamos porque está arraigada a cómo lideramos espacios donde las personas pueden destrabar su verdadero potencial. Esta imagen, este meme, me gusta mucho porque refleja la clásica reunión, la clásica forma de trabajo, abstracto y sin mucho contenido, pero es bien interesante, donde dice, de algo tan obvio en el que nadie puede estar en desacuerdo. Y dice, necesitamos ser listos sobre esto para poder enfocarnos en las prioridades y escoger las decisiones correctas. Es lo que es. Nadie va a estar en desacuerdo con esto. Nadie. Todo el mundo va a decir, sí, tenemos que enfocarnos en las prioridades. Sí, tenemos que ser líderes. Sí, tenemos que innovar. Todo el mundo va a decir que sí.
pero a la hora de la hora, cuando empiezas a trabajar, empiezan a haber problemas. ¿Y por qué? Porque no nos damos cuenta de que el lenguaje y la forma como pensamos es mucho más compleja que simplemente una palabra escrita en un post-it. La palabra liderazgo o la palabra resultados, todo el mundo va a estar de acuerdo, pero cuando entendemos, tenemos que trabajar en equipo. Gustavo Vélez, ahí está, yo creo que conozco a este Gustavo Vélez. Hola, Gustavo Vélez. Si eres el Gustavo Vélez que creo, hola, Gustavo Vélez. Lo que dice esto es que estas palabras para todo el mundo van a ser apropiadas, correctas, interesantes y van a decir que sí, pero a la hora de investigar un poquito más dentro, a la hora de poder entender el verdadero significado de eso, es donde empiezan a haber típicamente conflictos. Exacto, ya sé lo que decía, tenemos que trabajar en equipo, sí, todo el mundo. ¿Quién va a decir que no al tenemos que trabajar en equipo? La pregunta es, ¿a qué nos referimos con trabajar en equipo? ¿Qué significa liderazgo para nosotros? ¿O cómo es la innovación para esta organización? Entonces, para poder tener estas conversaciones complejas, utilizamos modelos facilitativos que nos ayudan a verdaderamente tener conversaciones profundas, entender, alinear, comunicarnos mejor, etc. El modelo tradicional es algo así. Este es el modelo de consultoría tradicional o mentoring o educación tradicional. Y el círculo de arriba implica que hay alguien que tiene una idea o una serie de ideas y quiere transferir ese conocimiento en la misma forma y el mismo color al resto de las personas. Es como una suerte de pirámide de poder, de alguna forma. Y esto no está mal, esto está bien. No es fácil, es sumamente difícil, pero es el modelo en el que nos hemos acostumbrado a entender quizás la educación tradicional o incluso a veces la forma de liderazgo. Soy el líder, estas son mis ideas, haga exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Y es sumamente difícil, no estoy diciendo que sea malo, pero hay momentos para cada cosa. Hay momentos donde esto funciona bastante bien y hay momentos donde a veces no funciona bastante bien. Por ejemplo, Alejandra, dame rola, Alejandra. Por ejemplo, ¿dónde no funciona? ¿Dónde vemos esto? Si... perdón, necesito aclarar un poco la garganta. Cuando nosotros tenemos a alguien que tiene una idea y quiere que todo el mundo lo escuche y haga caso, las personas pueden tener su propia interpretación de estas cosas. Y poder comunicar de estas formas puede ser sumamente difícil. Imagínense un correo en 2 dimensiones con unas instrucciones de lo que tienes que hacer y una persona tratando de interpretar eso. No es fácil. Incluso la consultoría tradicional a veces falla porque quien desarrolla estas soluciones es el consultor, pero quienes tienen que implementarlas son las personas que han recibido esta información. Es decir, la propia organización contrata un consultor, el consultor resuelve el problema y le dice a la empresa cómo tiene que solucionarlo. Como no han sido las personas que van a implementarlas, que han explorado y entendido realmente esa respuesta, les cuesta mucho implementarla. Ya sea porque o no entienden o porque no entienden los otros caminos o menos porque no confían en la respuesta. Y confiar en la respuesta implica escuchar una serie de respuestas correctas y todas las voces. Como dije, esto no es malo, esto es bueno, y esto es lo que estoy haciendo yo en este momento. Yo tengo estas ideas y las quiero transferir de la misma forma y el mismo color. Y funciona, pero es difícil. Como entrenador hago esto, pero como facilitador hago algo más así. Y esto implica que lo que tenemos es alguien o un grupo de personas que tienen preguntas y que entienden, quizás algunas respuestas, pero entienden que no tienen la respuesta, sino que existen múltiples respuestas correctas en distintas formas y distintos colores. Es decir, todas estas respuestas son buenas y queremos escuchar esa diversidad de respuestas porque en base a esa exploración y a ese, llamémosle, juego donde podemos tener la libertad de poner nuestra voz sobre la mesa, ese espacio seguro de juego donde podemos decir lo que realmente pensamos, ayuda a que, 1, las personas vean las múltiples opciones, 2, al ver las múltiples opciones, sea más probable y más rápido que lleguen a la solución correcta, 3, que confíen en esa respuesta. Al final,
el gran éxito de la estrategia o de la toma de decisiones es que las personas vivan la estrategia. No que la tengan en un documento escrito en un drive, sino que la vivan, que la entiendan y confían, que se comprometan. Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de la capacidad de tomar acción intencionalmente sin que nadie te tenga que decir qué hacer. Ese es el verdadero compromiso. Es la capacidad de poder accionar sin estar preguntando ni que nadie te tenga que decir qué hacer, porque sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Les voy a poner un ejemplo. Quizás alguno de ustedes o alguna de ustedes ha estado en algún proceso de ideación, un proceso de brainstorming. Y quizás puede ser un proceso personal en su vida o quizás un proceso un poco más estructurado en el trabajo. Y a veces empiezan con una idea. Creo que podemos hacer esto, pero no está tan claro y medio que la rechazan, ¿no? Y queda ahí y siguen explorando y siguen explorando y siguen explorando. Y puede pasar 2 días, 3 semanas, 3 meses, y al final de haber explorado múltiples opciones, llegan a una respuesta que parece que dice, esto es lo que tenemos que hacer. Muchas veces, cuando revisan esa respuesta final, es bastante parecida a la inicial. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces eso ocurre. Y eso demuestra algo, que la razón, lo único que ha cambiado es que ahora confiamos en esa respuesta. Y confiamos porque hemos podido escuchar las múltiples respuestas correctas. Entonces, a veces es importante tener este espacio de exploración. Y cuando hablamos de liderazgo facilitativo, hablamos de líderes que entienden que las personas tienen las respuestas y que las personas son lo suficientemente listas o su equipo suficientemente listo para encontrar las respuestas a los problemas complejos y además para tomar acción de forma intencional y cuando están solos en su computadora, en su casa, sobre todo en estas épocas donde las personas trabajan solos en su casa, que tienen la capacidad de poder tomar decisiones rápida y de forma ágil. Entonces, al final, si eso queremos, este modelo nos permite en equipo poder comunicarnos mejor, escuchar múltiples opciones y crear espacios donde la gente realmente pueda confiar. Y además, cuando tienes estos modelos, la gente, al sentir que participa de algo, al sentir que encuentra respuestas junto con las personas, lo que tiende a pasar es que crecen como individuos y se sienten más felices. Crecen como individuos y se sienten más unidos como equipo. Entonces, de eso se trata un poco. Y estas ideas del liderazgo implican algunos momentos del liderazgo facilitativo, donde lo que tenemos no son las respuestas y las instrucciones para cada persona, sino son las preguntas para liberar el potencial de los demás y que en base a esas respuestas podamos empujar el auto, podamos empujar al equipo, podamos empujar la organización. Yo trabajo mucho con esto cuando soy facilitador y también trabajo como consultor con el otro modelo que es sumamente difícil, pero a veces para liderar equipos donde todos están destrabando su potencial y su conocimiento, este modelo es mucho mejor. Si tienen alguna duda, igual vayan escribiéndola porque la voy a ir leyendo. Entonces, ¿qué permite este modelo? Uno, digamos que mejorar el aprendizaje y el compromiso. Y digo el aprendizaje porque, si regresamos aquí, al ver todas las múltiples opciones, ahora realmente sabemos algo nuevo. Al escuchar todas las voces y al dar el espacio para poder destrabar esas cosas que no sabemos que sabemos, ayudamos a crear nuevas conexiones en el cerebro para que las personas aprendan y si aprenden, viven la estrategia, viven las decisiones, viven los procesos, viven las fórmulas, viven las visiones y las misiones y los objetivos. Y la idea es esa, porque como dije hace un segundo, la estrategia no es un documento guardado en un cajón, la estrategia es algo que todos viven de forma alineada aquí. Y la estrategia es todas las decisiones que tomamos en una organización para alcanzar nuestras aspiraciones. Es esas cosas que nos ayudan a alcanzar las aspiraciones como organización, como proyecto, como equipo, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de aumentar el aprendizaje y el compromiso. Se trata de destrabar el potencial y encontrar mejores soluciones, porque si exploramos múltiples soluciones, probablemente tendremos mejores respuestas. Y se trata para que las personas puedan tomar mejores decisiones y de forma más rápida, para que puedan implementar sin estar perdiendo el tiempo, retrocediendo, yéndose atrás. Esto no se trata de simplemente juegos y poner juegos porque sí, o espacios triviales, sino se trata de conversaciones profundas. Tampoco se trata de enseñar nada a nadie. Estos procesos no se tratan para que las personas se den cuenta de algo. Esto se trata para que realmente encontremos algo, no para manipular el espacio. Y esto
implica un involucramiento al 100%. Y cuando no hay un involucramiento 100%, no estamos hablando realmente de este liderazgo facilitativo. Hoy, acá en esta mesa, en este espacio virtual, el involucramiento no es al 100%, porque el único que está hablando soy yo. Quizás hay un par de chats ahí nada más. Entonces, lo que queremos con ese proceso es donde hay un involucramiento al 100%, donde todos tengan una voz, donde todos puedan destrabar el potencial, donde todos puedan acelerar su aprendizaje y su compromiso, y donde puedan tomar mejores decisiones y de forma más rápida. Eso es lo que al final queremos. Los objetivos de lograr esto, ¿ok? Me voy a poner acá así, para que me vean. Aumentar el compromiso, mejorar la comunicación y el entendimiento, sobre todo cuando estamos conversando sobre estas palabras que para algunos todavía no tienen total sentido, como liderazgo, etcétera, innovación, o a veces las necesidades de un cliente, de un usuario, entender eso en un papel no es muy claro a veces. Entonces requiere esas conversaciones. Aumentar la productividad. Y digo aumentar la productividad porque si nosotros tenemos acercamientos facilitativos, en nuestra práctica de liderazgo, en nuestra práctica de manejo de equipos, o hasta en nuestra práctica también personal, hacemos que las personas se sientan más felices y se sientan más motivadas con lo que están haciendo, porque están creciendo como individuos y por ende son más productivos y mejoran su performance. Se trata de destrabar el aprendizaje y los conocimientos y se trata de tomar decisiones de forma más rápida y mejor y más robusta. Esa es, digamos, que las nociones más básicas que puedo decirles sobre facilitación. Ahora, he dicho mucho, no he dicho mucho, pero creo que hay un elemento importante sobre mejorar el performance o mejorar la productividad. Y eso tiene que ver con cómo creamos el espacio correcto para que las personas crezcan como individuos y se sientan motivadas, inspiradas a tomar las mejores decisiones, a enfocarse y a dar el 100% de su propio potencial. Y hablamos de unas teorías que se llama, de una teoría en particular que se llama la teoría del flow. Voy a apagar eso un momento para poder dibujar un poquito en mi papelógrafo de súper alta tecnología con estos ganchitos que son carísimos, son los ganchitos. Los he conseguido en Amazon. Bueno, el flow es una teoría desarrollada por Mihaly Csikszentmihalyi, ¿okay? Que acaba de fallecer hace 2 semanas, me parece. Él era es la primera vez que digo él era en una charla, pero él era un psicólogo americano húngaro cuyo principal trabajo se enfocó en algo que llamó el flow y que es básicamente la psicología de la experiencia óptima en la que vivimos como seres humanos. Esa experiencia óptima nos ayuda a crecer, nos ayuda a resolver retos, a involucrarnos al 100% y estar felices y ampliamente contentos. Y desde ese trabajo inicial, porque Mihaly entrevistó como a más de 10.000 personas para entender estas teorías de experiencia óptima, llegó a esta noción de flow, porque era una palabra que cuando entrevistaba a personas que se encontraban en estos espacios, en esas experiencias óptimas, la gente hablaba de esta sensación de flow, de sentir que las cosas fluían. Cuando hacía esto, cuando estaba completamente inmerso en este trabajo o en esta actividad, las cosas sentían que fluían, es decir, avanzabas de una forma rápida como si el tiempo y el espacio no existieran. Es decir, la tensión es tan fuerte, la tensión que estás teniendo está tan involucrada en la actividad, estás tan presente, que no tienes ancho de banda suficiente para pensar en tu cuerpo, para pensar en el reloj, para pensar en nada más. Y lo vemos en músicos, por ejemplo, que a veces están tocando, no sé, guitarra, por decir algún instrumento, y están completamente sumergidos en esta actividad que se pierden, y después de 8 horas, el tipo dice que ya es de noche, porque para esa persona estuvo solo 20 minutos viviendo esto y no pudo darse cuenta todas las 8 horas que pudo haber estado en la actividad. Mihaly Csikszentmihalyi estudió esto y hoy por hoy hay muchas personas hablando de flow. Steven Kotler es uno de los más famosos en este momento, que sacó un libro hace relativamente poco, es El arte de lo imposible, que básicamente son libros sobre el alto desempeño y están basados en las teorías de Mihaly Csikszentmihalyi, en las teorías de flow. Y de eso vamos a hablar, de esta teoría que ayuda a aumentar el desempeño. Entonces, el flow lo describió Csikszentmihalyi como
el balance entre dos cosas. ¿Okay? Una es la habilidad que tiene la persona o el grupo versus el reto o la actividad que están llevando a cabo en ese momento. Y el estado de flow es un corredor donde hay un balance correcto entre ambas cosas, donde la dificultad es adecuada, el reto es lo suficientemente adecuado en base a las habilidades que ese individuo o grupo tiene. Hay experiencias de flow individuales y de grupo. Y de hecho, cuando uno está en flow en grupo, crece como individuo y crece como grupo. Es una experiencia, hay una dualidad súper rara. Hay esta sensación de individualismo y en inglés se llama togetherness, como unidad. Entonces, todos los seres humanos tenemos una predisposición natural a querer estar en este momento de flow. Y no siempre podemos estar en flow. Y esta experiencia de flow es donde el tiempo y el espacio desaparecen, donde estamos ampliamente sumergidos en una actividad, donde estamos haciendo las cosas y creciendo como seres humanos para aumentar nuestra performance, para alcanzar objetivos más rápidos, para sentirnos más felices al fin de cabo. Y si no estamos más felices, obviamente esto vuelve a este mismo círculo vicioso de crecimiento y productividad y felicidad. Y todas las personas tenemos esta predisposición, pero lo vemos muy claro en niños. Cuando un niño tiene más o menos 6 meses, quizás, empieza a gatear. Y después de gatear, ya quiere ponerse de pie. Va creciendo, sus habilidades van creciendo y se va poniendo retos nuevos y más difíciles. Y cuando se quiere poner de pie, quiere empezar a caminar. Y se cae y da otro paso. En vez de dar un paso, empieza a dar 3 pasos. Y después, en vez de dar 3 pasos, da 5 pasos. Y después de estar caminando, empieza a querer correr. Y después de querer correr, quiere empezar a saltar. Y después de querer saltar, ya quiere ir a discotecas. Básicamente ese es el movimiento natural que tienen los niños. Pero lo vemos muy claro en niños. Mihaly Csikszentmihalyi dice que lo único que impide esta predisposición natural del ser humano a crecer o a estar en este corredor de flujo son las drogas y él decía, de hecho, la televisión, pero podemos creo que extenderlo a muchos otros elementos tecnológicos. A veces esto, o Facebook o esas cosas. Estas herramientas a veces tecnológicas, pueden impedir que queramos crecer en flow. Los que tienen TikTok se han dado cuenta que se quedan hipnotizados durante una hora viendo videos. Es decir, que eso no necesariamente nos está empujando. Eso es lo que decía Csikszentmihalyi. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Y lo voy a poner en el mundo del esquí en nieve. ¿Okay? Vamos a imaginar a un suizo, ¿ok? Los suizos, entendemos que, o gran parte de los suizos, desde que nacen, les ponen esquís, los tiran por los Alpes, ¿ok? Desde niños. Es parte de la cultura el esquiar en nieve. ¿Okay? Es decir, que un suizo de unos 35 años o 40 años, sus habilidades de esquí probablemente son medianamente altas. Es decir, que está en algún lugar por aquí. ¿Ok? Entonces sabe montar esquí, sabe usarlo y lo ha hecho siempre, etcétera, etcétera. Ahora, este suizo se va, digamos, a Dubái. Y en Dubái hay unas pistas de esquí que son básicamente planas, de esquí artificial, para gente que vive a 50 grados centígrados y vive en túnicas. Es decir, no presentan mayor reto. ¿Ok? Es para gente que nunca ha visto nieve en su vida. Entonces, si el suizo va, la dificultad de ese reto está en algún lugar por aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Aburrimiento. Esto es lo que pasa. Cuando tu habilidad es superior a el reto que estás teniendo enfrente, te aburres. Y lo vemos en el trabajo. Las personas dicen, no me siento suficientemente retado, ya no me siento motivado, no estoy avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Típicamente no se sienten felices, no saben qué hacer. Y como que tenemos una tendencia natural de querer estar en flow. Y como no podemos mágicamente volvernos más tontos, por así decirlo, no podemos chasquear los dedos y saber menos de lo que sabemos, lo único que podemos hacer es
aumentar la dificultad del reto que tenemos enfrente. Y a veces significa o hacer otra cosa que es la que de la que nos han pedido, o a veces las personas cambiarse de trabajo, o incluso cambiarse de carrera completamente. ¿Ok? Eso lo podemos ver en el trabajo. Por otro lado, tienes personas, digamos un peruano como yo, que nunca en su vida ha esquiado en nieve. ¿Ok? La única vez que vi nieve creo que fue como que unas burbujitas que cayeron del cielo de casualidad. Entonces, es decir que mis habilidades con el esquí, por ejemplo, son casi nulas. ¿Ok? Y me voy a Suiza, y me voy a la pista de esquí más difícil y me trepan a la punta de los Alpes y me dicen, lánzate. Es decir que la dificultad del reto está más o menos por aquí. Cuando la dificultad del reto está más o menos por ahí, el peruano, o en ese caso yo, estaría aquí, y lo que ocurriría no sería aburrimiento, sino sería frustración. Y cuando existe frustración, lo único que podemos hacer es, como no podemos chasquear los dedos y aumentar nuestras habilidades y aprender mágicamente sobre la habilidad, lo único que podemos es bajar la dificultad del reto. Y cuando bajamos la dificultad del reto, ¿qué significa como esquiador? Significa, quizás cruzo las piernas para ir lento, me sostengo de alguien, voy con unos palitos, voy de costado, busco la pista más sencilla, o incluso digo, no hago nada. En personas en las que se enfrentan a estas situaciones, típicamente cambian la actividad que están haciendo, cambian el reto, no logran cumplirlo porque hacen otra cosa, porque no está al nivel de sus habilidades. Las personas en flow son cuando están en flow cuando la habilidad y el reto coinciden. Y en ese momento estamos realmente en flow, estamos realmente contentos y felices y podemos realmente vivir la experiencia al 100%. Ahora, el flow no es un momento, no es un estado estático, es un estado de constante crecimiento. Es decir que el verdadero corredor de flow o de flujo es un corredor paralelo donde las personas se empujan constantemente a estar fuera de flow, pero lo suficientemente fuera de flow para que su única capacidad sea mantenerse en la actividad lo suficiente hasta poder aumentar sus propias habilidades. Es decir, intento porque no es tan difícil para frustrarme, pero es suficientemente difícil para interesarme, y lo único que puedo hacer es explorar, investigar y avanzar y avanzar, avanzar hasta que vuelvo a entrar en flow, hasta que las cosas funcionan. Y después, pum, siguiente reto y puedo avanzar. Y después, pum, siguiente reto y puedo avanzar. Y cuando estamos en ese estado es que nuestra conciencia está, mejor dicho, nuestro ancho de banda, porque nosotros tenemos un ancho de banda, así como el Internet, tenemos un ancho de banda máximo como seres humanos. ¿Okay? Y ese ancho de banda lo ponemos el 100% a disposición de la actividad que estamos haciendo. No tenemos un espacio para pensar en nuestro cuerpo y menos en el teléfono o en las llamadas. Una persona que está en este espacio y todavía no ha entrado al flow, está más o menos por aquí y empieza a recibir llamadas constantes, haz esto, cambia esto, etcétera, no va a poder realmente encontrarse en flow y va a sentir que la dificultad empieza a crecer y va a sentir una frustración natural que lo va a terminar hartando. Entonces, si no queremos estar llamando a alguien, es porque realmente sabemos que esa persona sabe qué tiene que hacer y sabe que está comprometida a ciertas actividades y tiene el espacio para poder avanzar y enfocarse en lo que está haciendo y poder crecer en flow, poder avanzar en este estado de flow. Entonces, el flow no es un estado estático, es un estado en constante movimiento. Cuando nos salimos ligeramente del flow, es decir, la actividad está ligeramente más allá de nuestras capacidades, lo que obliga a que solo podamos crecer en la habilidad, es decir, no es tan difícil como para bajar la dificultad, sino es difícil, es lo suficientemente difícil para poder interesarnos y crecer nuestras habilidades y poder enfrentar el siguiente reto. Esta noción de flow es más o menos algo así, ¿ok? Esta curva es una forma de representar la complejidad que va obteniendo nuestra conciencia y nuestra mente.
Es decir, nuestra conciencia, mientras más va estando en flow y más va sintiendo este recorrido de flow, se hace más compleja al punto donde las actividades que estamos realizando o las que estábamos realizando hasta hace poco se vuelven naturales para nosotros. Porque no es que nuestra conciencia se expande, sino que se hace más compleja para poder manejar actividades más difíciles de lo que parece, de formas más sencillas. Y lo vemos nuevamente en gente que está en constante práctica haciendo esas actividades que disfruta, como la guitarra. Cuando tú ves a un tipo como Gustavo Cerati tocando guitarra, el tipo está tocando y está sonriendo y pareciera que ni tiene la guitarra encima porque ni piensa en ella y está cantando y está tocando unas cosas súper complejas y dices, este tipo parece de otro mundo, ¿ok? Pero lo que está ocurriendo es que tiene la conciencia tan compleja porque ha crecido tanto en su corredor de flujo en esa actividad que tiene esa capacidad de poder enfocar todo eso y manejarlo casi de forma natural. Al final, yo creo que lo que queremos como personas es que las actividades que realizamos al día a día nos lleven a este espacio de flow, nos enfoquemos, nos sentimos más productivos y vamos mejorando nuestras actividades y nos emocionamos y nos interesamos y estamos ampliamente conectados con eso. Queremos vivir lo que nuestros hobbies nos hace, probablemente, sentir, lo queremos vivir en nuestro día a día, en nuestras actividades. Es muy bonito cuando estamos en ese espacio. Dices, wow, estuve completamente en la zona, pude realmente avanzar. Cuando lo hacemos como equipo también, nos integramos, estuvimos todos unidos. Hubo esta sensación mágica alrededor que se formó, que nos unió y que nos hizo crecer y que ahora somos mejores y que lo sentimos aquí. Es realmente bueno, y no solo es realmente bueno, sino que realmente somos mejores, estamos mejorando, nos unimos más y tenemos esa oportunidad para realmente hacer cosas más interesantes. No existe un tope realmente al flow. El tope puede estar relacionado a qué es lo que viene después para mí, qué es lo que viene después en esta actividad. Y típicamente hay algo, pero si no hubiese ese algo por alguna razón, ¿ok? Porque puede ser que los objetivos que tenías propuestos los cumpliste, como no vamos a poder seguir creciendo en esa actividad, vamos a buscar otra, ¿ok? Y es normal. Entonces siempre se trata de ir aumentando estos retos para poder seguir creciendo en flow. Porque si no, no salimos y buscamos otra cosa. Esos objetivos, ¿ok? Pueden estar ligados directamente a los objetivos que se nos están presentando en el trabajo, pero también pueden ser indirectamente ligados. Por ejemplo, alguien que su objetivo principal es, no sé, construir su primera casa o comprarse un auto, quizás puede tener la capacidad o puede haber sido ayudado para alinear cómo el trabajo que hago en mi día a día me está ayudando a alcanzar ese objetivo indirecto. Es decir, el crecimiento de aquí me está haciendo mucho más rápido para alcanzar ese objetivo de comprarme un auto. Es decir, trabajando en esta organización, tengo la oportunidad para sentirme aquí y alcanzar el éxito, tener el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo tener el dinero porque el dinero nunca es el objetivo, ¿ok? El dinero es un medio para alguna otra cosa, que a veces tenemos que desentrañar cuando no existe necesariamente la relación directa de motivación entre mi actividad, si no tengo una motivación paralela, que está bien tener motivaciones paralelas, ojo. A veces la actividad que estoy haciendo es interesante porque también crees como persona, pero mis verdaderos objetivos son lograr una cosa indirecta, al final no importa. Entonces, quiere decir que tenemos algunos objetivos y esos objetivos tienen que estar claros. Entonces, nuestro rol como líderes es ayudar a las personas a clarificar esos objetivos, a poder tener mayor claridad de qué es esa cosa que estamos haciendo. Entonces, nuestro cerebro, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cerebro cuando está en flow? Primero, esta noción de conciencia se hace más compleja. Es decir, tenemos mayor habilidad de poder manejar esta información compleja para que se sienta bien. Tenemos este crecimiento individual, crecemos como personas porque estamos subiendo en el corredor de flow, adquirimos mayor habilidades, nos sentimos motivados y además, cuando lo hacemos en grupo, sentimos esta unión, esta sensación de togetherness, que la palabra exacta no existe, pero la unión es lo mejor. Ahora, si nosotros queremos aumentar esta complejidad de conciencia, dije que la atención tiene que estar absolutamente enfocada en la actividad que estamos llevando a cabo.
Y vamos a utilizar una palabra o un concepto que se llama densidad de atención. Y la densidad de atención es básicamente la calidad de atención multiplicada por la cantidad ininterrumpida de atención que alguien le está dando a una actividad. Calidad de atención implica qué tan cómodo nos sentimos, si podemos ver, escuchar, sentir, y cantidad es el tiempo ininterrumpido, es decir, que no tengamos distracciones. Mientras mayor sea la cantidad y mayor sea la calidad de atención, logramos mayor densidad de atención y lo que estamos logrando es realmente ponernos en ese espacio de flow. Otro de nuestros roles como líder es justamente controlar esa densidad de atención, controlar ese espacio donde las personas realmente se pueden concentrar de las mejores formas posibles, táctiles, físicas, visuales, y de la mayor forma ininterrumpida, es decir, sin interrupciones y cosas de ese tipo. Nosotros hemos visto que el mundo ha cambiado en los últimos 2 años y ahora todo el mundo habla, no, que la virtualidad y todo el mundo quiere hacer trabajo remoto, y está bien, pero igual vamos a tener que juntarnos. Y es en esos momentos donde nos juntamos, donde tenemos que tener esas reuniones de la forma más significativa posible. Creo que hoy por hoy la comunicación virtual no necesariamente ayuda a generar la mayor capacidad de densidad de atención, pero está bien, es lo que tenemos, es lo que el mundo nos trajo. ¿Y por qué creo que no es la mayor capacidad de densidad de atención? Uno, por la calidad. Tenemos una pantallita nada más, a veces el audio no funciona bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cantidad, se corta el internet, hay una interrupción, me llaman en la casa, alguien está haciendo ruido. Esas cosas afectan nuestra densidad de atención y dificultan esa velocidad de aprendizaje. Pero está bien que a veces trabajemos solos. La idea también es ayudar a que las personas creen en el entorno como individuos para aumentar esa densidad de atención y poder entrar en flow en las propias actividades que hacen. A veces implica simplemente no estar llamándolos cada 5 segundos o mandándole notificaciones o ayudándolos con un buen internet o una silla cómoda, pero también implica que en los momentos donde nos vamos a reunir, porque nos vamos a reunir en momentos, aprovechemos esos espacios para liberar el máximo potencial de las personas, explorar múltiples opciones, dejar que todas las múltiples respuestas salgan a la luz. Ahora, hay estos requisitos. Metas claras. Esto es lo que vamos a lograr y lo necesitamos por X razones. Y les voy a dar un tip con esto. 2, reglas claras. Cuando no hay reglas claras y no hay orden, no hay capacidad, no hay sentido a veces a lo que hacemos. Las reglas claras realmente ayudan a entender cómo lo que estoy haciendo ahora tiene sentido con lo que viene después y ayuda a que todos tengamos un lenguaje común. Y 3 es la retroalimentación inmediata. Y la retroalimentación inmediata no implica, hay una retroalimentación personal, es decir, que la persona soluciona sus propios retos y ve que está avanzando. Y si no tiene esa retroalimentación, donde no ve ese avance, no ve ese progreso, se sale de flow. Pero además implica que como líderes tenemos que a veces decir, oye, buen trabajo, o esto pudo haber sido así. El problema es que tiene que ser equitativo, ¿ok? Porque si no es equitativo y solo una persona está recibiendo retroalimentación, otra persona dice, ¿y por qué a mí no me dijo eso? Y eso puede significar que esa persona se salga y empiece a cuestionarse a sí misma. Pero son estas 3 cosas. Metas claras, reglas claras y retroalimentación. Y después cuando entremos a los tips, les voy a dar unos detalles sobre las metas claras porque hay algo particular ahí que los va a ayudar. Y existen 3 manijas. Cuando estamos trabajando en equipo, podemos usar esas manijas para hacer que los retos sean más o menos difíciles. Esas manijas son la pregunta o el reto que están resolviendo esas personas, el tiempo que tienen y los materiales o equipos que tienen para poder llevarlo a cabo. A veces esos materiales o esas herramientas que tienen son muy nuevas y hace que la herramienta sea muy difícil. ¿Podrías profundizar? Vamos a ver qué dice Francisco. ¿Podrías profundizar en la... Sí, por supuesto. Ahorita voy a llegar a eso. Voy a quedarme eso en los tips, ¿ok? Pero voy a mantener esa pregunta. Muy buena pregunta, Francisco. Espero que eso haya tenido sentido. Entonces,
si nosotros le damos más, si la pregunta o el reto que le estamos ofreciendo a las personas es más difícil, obviamente va a costar que las personas entren en flow. Si le damos menos tiempo, hace más difícil que las personas entren en flow. Si les ponemos un reto muy complejo y les damos solo 2 días, esa persona se frustra y dice, wow, esto está mucho más difícil de mis capacidades. Porque el secreto aquí es que no se trata solo del reto, se trata de la percepción del reto. Entonces, el tiempo que tienen para resolver el reto puede mostrar la percepción de dificultad y la persona hace un balance de qué tan fácil o difícil se siente esto. Y lo tercero es las herramientas. Si son herramientas nuevas, obviamente el reto se vuelve más difícil. Entonces, entendiendo estas 3 cosas, tenemos que analizar, ok, este es nuestro siguiente objetivo, este es nuestro siguiente reto, esto es lo que tenemos que hacer. Y como líderes tenemos que medir un poco el viento, la dirección del viento y decir, ok, este reto para este equipo que tiene estas habilidades, estas capacidades, es muy difícil, quizás le debo dar un poco más de tiempo y quizás las herramientas para hacerlas no tienen que ser tan complejas. O quizás necesitamos hacer estas herramientas, pero si les doy mucho tiempo y les doy un reto muy difícil, se vuelve muy grande y no van a ver esta retroalimentación inmediata, no van a ver que tienen éxito rápido. Entonces, a lo mejor digo, hagamos pequeños objetivos más cortos. Entonces, el reto es este y tienes esta herramienta. Entonces, tenemos que ir escalonando con estas 3 variables, que son la dificultad del reto que le damos a nuestro equipo, el tiempo que tienen para resolverlo y las herramientas que tienen a su disposición. A veces tienen una herramienta nueva, algo que tienen que hacer. A veces la herramienta simplemente es un nuevo miembro del equipo. Trabajar con una nueva persona implica también el aprendizaje de cómo colaboramos con esa nueva persona. Entonces, tenemos que entender estas 3 variables constantemente. Ahorita regreso a la retroalimentación. Entonces, el flow, el corredor de flow, es este balance entre las habilidades y el reto, pero se trata entonces de poner el reto correcto en el momento correcto. Y eso quiere decir, dice la pregunta correcta, porque pregunta, reto es básicamente lo mismo. Es algo que tienen que resolver esas personas, ¿no? Hay algo que no sabemos, algo que tenemos que desarrollar, que no sabemos cómo va a terminar y queremos avanzar. Si se trata del reto correcto en el momento correcto, implica que nosotros no consideramos el flow como algo estático y de una sola actividad, sino consideramos que ese equipo va a seguir trabajando por un tiempo. Entonces tenemos que entender, oye, ¿cuál es el momento correcto para darles esta pregunta? Ellos qué saben o qué no saben, qué entienden o qué no entienden, qué deberían saber y qué cosas todavía no saben. Ojo, como líder no quiere decir que nosotros sepamos, pero implica que, oye, entendemos que quizás ninguno de nosotros sabe perfectamente esto. Hay una parte más difícil, más avanzada en esta conversación, que tiene que ver con los paradigmas estratégicos. ¿Qué quiere decir? De que a veces un paradigma estratégico es en qué nos enfocamos primero para tomar una decisión. ¿Nos enfocamos primero en el usuario o nos enfocamos primero en los recursos? Y eso depende de las creencias de la organización y las creencias del reto. Entonces, un ejemplo que puedo darles, por ejemplo, es que entender nuestros recursos suele ser más fácil que entender las necesidades de nuestro usuario, ¿no? Entonces, un reto más sencillo parece ser entender mejor cuáles son los recursos que tenemos a la mano y después entender cuáles son los usuarios, porque estamos creciendo en habilidades. Pero si nuestro paradigma estratégico sobre ese reto en particular implica que antes de definir nuestros recursos tenemos que conocer al usuario, ahí es donde tenemos que tomar una decisión. Y quizás entendemos que el reto anterior es más difícil, ¿ok? Pero utilizo mis variables como la herramienta o el tiempo. Quizás es más difícil el reto, pero tienen menos tiempo. El siguiente reto, que va a ser ligeramente más sencillo, quizás tienen menos tiempo. Entonces, al ponerle menos tiempo, generas esa percepción de dificultad y las personas pueden ir creciendo. Entonces, son cosas un poquito más avanzadas que podemos hablar después si lo necesitan. Entonces, acá es donde voy a entrar con los... ¿cómo pasa el tiempo? Con mis pequeños tips, ¿ok? Primero, es la noción de establecer los objetivos, sobre todo en nuestras reuniones de trabajo o cuando planteamos un reto, o a veces nuestra reunión semanal para establecer nuestros sprint semanal, ¿no? Para establecer para hacer la revisión de nuestros proyectos. Y para mí el secreto es estas 3 cosas. Empezar siempre. Hola, esta es la razón por la que estamos aquí y esta es nuestra agenda, que es exactamente lo que hice yo hoy día.
hola, el propósito que estamos aquí y lo vamos a hacer así. Y eso tiene que ser rápido y entrar directamente a lo que hemos venido a hacer. Porque si empezamos a hablar de más y alargarnos, la gente dice, uy, esa se vuelve una reunión como siempre y tengo que escuchar a ese tipo, decir algo, trabajemos. Esto para mí es como que cambia la forma como lideramos al menos nuestras reuniones cuando nos juntamos. Hola, propósito, agenda. Y la clave es el propósito, es el objetivo claro. Hay algo que ocurre en el cerebro. Nuestro cerebro forma conocimiento en forma de teorías, es decir, teorizamos según la experiencia que tenemos en el mundo. Exploramos el mundo, abrimos por primera vez una puerta y no sé qué hacer, y giro la manija de la puerta y la puerta se abre y formamos una teoría. Esa teoría dice, todas las puertas del mundo se deben de abrir así, o todas estas cosas, con esta cosa acá de metal, si la giro se va a abrir, ¿no? Formamos una teoría. Esa teoría no es 100% cierta, pero es lo mejor que tenemos como seres humanos. De eso se trata el conocimiento. Un ejemplo claro es los que viajan, cuando van al aeropuerto. Hay dos filas de seguridad, una fila corta y una fila larga. ¿Cuál fila toman? La corta, porque nuestra teoría, en nuestra mente dice que la fila corta implica que voy a avanzar más rápido. ¿Ok? Ahora, no necesariamente ocurre, solo una teoría, porque puede ser que pase algo en la fila corta y hayan grandes problemas. Pero esas teorías se contraponen unas sobre otras. Por ejemplo, les voy a poner otra variable en ese reto. Estamos en el aeropuerto, hay una fila corta y una fila larga. La fila corta es de familias con niños y coches, ¿ok? Y mellizos y niños de 2 años gritando. Y la fila larga son ejecutivos alemanes. Entonces, hay dos teorías que están en contraposición. Y decimos, sí, esa fila es más larga, sin embargo, los ejecutivos alemanes son más rápidos. Y empiezas a tomar otra decisión en base a esas teorías, ¿no? Entonces, así es nuestro conocimiento. Tenemos teorías, tenemos bloques de teorías en nuestra mente. Cuando nosotros queremos establecer un objetivo, ese objetivo tiene que conectar con ese conocimiento que tienen las personas. Si yo les digo, queremos lograr no sé, vamos a investigar esta nueva herramienta que ha salido, ¿ok? Las personas que están ahí y escuchan que el objetivo es investigar y entender mejor esta herramienta, puede que digan, ¿para qué? Entonces tenemos que conectarla con nuestras palabras. Nuestro propósito tiene que estar conectado con lo que esas personas saben y que digan, esta información la voy a poner aquí o aquí o acá. Por ejemplo, imaginemos que queremos investigar una nueva herramienta porque sabemos que la herramienta que estamos usando no ha sido tan efectiva en particular y nuestros competidores han usado una nueva herramienta. Entonces, podríamos decir, la razón por la que estamos aquí es porque sabemos que nuestro competidor está usando algo nuevo y que nuestra herramienta no está funcionando bien. Y por ende, si encontramos qué es lo que tiene esta herramienta nueva en particular, a lo mejor podemos sacar provecho y avanzar más rápido que nuestro competidor. Eso me ha tomado 20 segundos en decir, o 15, ¿ok? Y lo que he dicho es lo que ese grupo teórico podría saber con lo que voy a poder conseguir. Hay una mezcla entre pasado y futuro. Lo estoy conectando con lo que sabes y con lo que quiero que sepan. Yo en esta charla hablé de aumentar el performance, ¿ok? Y básicamente este evento en general, estos políticas con las que ustedes trabajan, tiene como objetivo aumentar el performance, ayudar a que la estrategia avance de forma más rápida y efectiva. ¿Okay? Entonces, estoy utilizando lenguaje que ustedes puedan entender para que digan, wow, esto me va a ayudar a. Entonces, es clave eso y después propongo qué es lo que vamos a aprender y haciendo esto van a ser X, Y o Z. La agenda la utilizamos porque las personas están constantemente preguntándose cómo lo que estoy viendo o haciendo en este momento encaja con lo que quiero alcanzar. Entonces, al presentar esa agenda al comienzo, lo que le dices al cerebro es relájate, estás conmigo, involúcrate y no lleves tu atención a eso. Entonces, la agenda ayuda a ese camino. Si nosotros estamos haciendo una reunión, debemos decir, ok, tenemos que hablar sobre esto porque sabemos que ha estado ocurriendo esto y queremos hacer esto. Y lo vamos a hacer de esta forma. Primero vamos a hacer aquí, después acá. Cuando unimos eso, la gente dice, ok, ahora sí me puedo entregar.
Ahora sí puedo dar oportunidad para hablar y escuchar lo que tengo que escuchar. El framing es básicamente el contexto, que es lo que está dentro de este propósito que les acabo de decir. La retroalimentación implica dos cosas. La retroalimentación individual que cada persona se está dando, aquí va Francisco, cada persona se retroalimenta, tiene una biorretroalimentación, es decir, puede ver su propio crecimiento porque resuelve algo. Dice, uy, esto ya lo logré y puedo avanzar. Y si no tiene ese éxito, poco a poco, eso llega a frustrarte porque como no sientes que estás avanzando en flow, si nos regresamos, la retroalimentación es decir, lograr ver esa información, ese pequeño avance, me permite avanzar, avanzar, avanzar. Y si no lo veo, el tiempo se va a prolongar, 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 y voy a agarrar y voy a salirme de flow y no voy a estar contento. Entonces implica lo que nosotros vivimos como seres humanos en la actividad, en el trabajo, en lo que estemos haciendo, pero también como líderes, cómo nos presentamos cómo damos retroalimentación al trabajo que las personas han hecho. Entonces, si tenemos un grupo y le digo a alguien, ¿sabes qué? Muy buena idea, pero al resto de las personas no se lo dije, estoy haciendo que las demás digan, yo, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo no fui tan bueno? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado como líderes al exponer que algunos son mejores que otros porque los otros empiezan a cuestionarse a sí mismos y salirse de flow. Entonces, la retroalimentación es que nosotros sabemos que existen múltiples respuestas correctas. Porque si estamos utilizando estas teorías de liderazgo, es porque sabemos que no hay una respuesta y queremos que la descubran. Es porque sabemos que vamos a descubrirla escuchando todas. Entonces, escuchando todas esas respuestas, explorando múltiples opciones y decisiones, si sabemos que todas son buenas respuestas, entonces no hay una mejor que la otra. Entonces, nuestra reglamentación puede ser, por ejemplo, el grupo, genial muchachos, súper bien hecho, hemos encontrado un montón de cosas, parece ser que hay un poco más de claridad en esto, ¿no? Entonces, es decir, que hay una retroalimentación positiva grupal, o si es uno a uno, a todos les digo lo mismo, ¿entiendes? No puede haber una jerarquización de nuestras ideas, porque si hay una jerarquización de las respuestas, quiere decir de que sí hay respuestas correctas y que yo como líder sé cuál es la respuesta correcta y solo algunos la están obteniendo. Esto es un trabajo grupal. Entonces, esa tiene que ver la parte con la retroalimentación que damos como equipo. Y como tiene que ser constante, es decir, que el líder o el facilitador o el líder facilitador tiene que acercarse al equipo constantemente a ver, oye, súper interesante, qué bueno, qué aprendiste, genial, buenísimo, avancemos. Entonces implica eso, implica no el reconocimiento individual por el reto en particular. Ahora, hay un balance. Hay espacios más facilitativos y hay espacios que quizás no son facilitativos y obviamente darle algún premio a alguna persona por otros aspectos también está bien, pero los aspectos que estamos colaborando y liderando el potencial de todos, si no, quizás esa persona no hubiera llegado a la respuesta correcta, o esa persona que tuvo la respuesta que todos hemos decidido, esa persona quizás no hubiera llegado si otras dos personas no hubieran estado en la sala, porque fue a través de escuchar al resto que se le ocurrió eso. Entonces es un trabajo de todos, no hay una retroalimentación individual, sino es una retroalimentación grupal para que las personas no se estén juzgando a sí mismas, no digan, siempre es él de las buenas ideas, yo por las puras estoy aquí, no sé qué hago, ¿entiendes? Entonces hay esos dos balances, dejar oportunidades para que en las actividades que están haciendo puedan ellos ver el crecimiento y darle tiempo para que lo puedan ver, no estar interrumpiendo, ni criticando, ni juzgando, y que cuando hay este feedback sea grupal. Luego, ya estamos cerrando. ¿Cuáles son las trampas? Uno, el juicio. El juicio implica preguntar, ¿y por qué has dicho eso? ¿Ok? O implica cosas como eso no estuvo tan bien, ¿ok? Ese tipo de comentarios, ese tipo de espacios, lo que hacen es que la persona vuelve a sí misma, vuelve a su yo, vuelve a su ego y ya no tiene capacidad de atención en la actividad. Es decir, que trae ancho de banda lo que está haciendo y por ende eso no ayuda a que las personas se sientan en flow. Es decir, a dónde estás llevando la atención de la persona implica que la persona se sienta fuera de flow y se frustre o se aburra. ¿Okay? Entonces el juicio lo que hace es que la persona regrese a su yo y pierda la atención en la actividad. Después estas introducciones largas, cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos antes de hacer nada como equipo,
lo que hace es que las personas digan, esto no se trata de mí, se trata de él, del líder, el que quiere lucir bien, que quiere decir las palabras lindas. Entonces, si te pasas mucho tiempo hablando y diciendo lo que hay que hacer y esas cosas, la gente se aleja y no está en flow. Luego, la falta de intención, es decir, no explicamos cómo esto tiene sentido y objetivo y no lo unimos con lo que saben y con lo que vamos a saber y cómo esto nos va a ayudar. Estas interrupciones constantes, las interrupciones constantes a los procesos, a los trabajos, hace que la gente pierda atención y no pueda realmente entrar en flow. El castigo, evidentemente, es muy parecido al juicio. Y también lo que vamos a llamar los gimmicks. Para entrar en flow, no hay que usar actividades que parecen divertidas porque sí, sino hacemos lo que tenemos que hacer y lo que hacemos bien hecho en el momento correcto, cuando todos tienen la oportunidad de poder compartir, es suficientemente bueno, ¿ok? No hay que agregar alguna cosa extra. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y esa actividad nos va a ayudar a sentirnos unidos, etcétera, porque sabemos que esto tiene su propio objetivo. Entonces hay que tener cuidado con esos gimmicks. ¿Cuál es el rol que como líderes? Uno, entender los retos, es decir, realmente entender, oye, ¿cuál es lo siguiente que tenemos que hacer y en qué lugar están ellos? ¿Ok? Y en base a entender los retos, diseñamos nuestras reuniones de liderazgo, diseñamos nuestras reuniones de trabajo, diseñamos las preguntas o los retos en particular. ¿Ok? Eso es clave, eso es lo principal. ¿Ok? No se trata de encontrar las respuestas, sino se trata de ayudar a que las personas puedan avanzar. Dos, proteger el espacio. Evitar el juicio, evitar que la gente se esté criticando, dejar un espacio donde todos puedan realmente proponer su propia voz. Ojo, tienen que entender de que no todo el mundo tiene que estar alineado. A veces me preguntan, ¿y qué pasa si uno no se compromete con las ideas? Y yo le digo a mis clientes, despídelo. Bueno, no lo tienes que despedir, pero invítalo a salir. Porque no todas las personas, hay personas que simplemente no van a encontrar su propio propósito, no van a alinear su propósito personal o su motivación personal con la motivación de la organización. Y una persona fuera de flow que simplemente está trabajando en automático no te va a ayudar. Es mejor a veces permitirlos afuera. Entonces no se trata de que con esto vamos a hacer que todos, sino la mayoría probablemente, y quizás todos, pero hay algunas veces que no. Está bien que esa persona se vaya si se tiene que ir. Tenemos que ayudar a que cada persona también encuentre sus metas personales y ver cómo encajan con la organización. Eso implica que hay conversaciones uno a uno. ¿Y qué haces? ¿Y qué es lo que realmente te apasiona? ¿Ok? ¿Y qué es lo que haces en tu día, en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus metas? Y ver cómo y encontrar esos espacios de conversación para unir y poder diseñar incluso nuestros objetivos para que todos sientan, oye, esto que estoy haciendo también está alineado con mi crecimiento personal. Tener conversaciones difíciles. Eso es algo que tenemos que hacer. Los latinos tenemos la tendencia a evitar cualquier conversación difícil que parece conflictiva. Nos llena de un estrés enorme tener esa conversación. Sin embargo, cuando podemos tener esa conversación en ese espacio seguro, sin juicio, sino donde ha habido la oportunidad para poder tener esa conversación, lo que hacemos es que liberamos un montón de estrés. Liberamos realmente ese estrés y al liberar ese estrés, nuestra atención ya no se va a esa cosa que me molesta, sino tengo oportunidad de realmente enfocarme en lo que vale la pena. Y esos pequeños conflictos que pueden nacer son las oportunidades donde pueden brotar múltiples ideas bastante buenas. Segundo, tienes que entender que el equipo es listo. Los has contratado porque son listos y saben y conocen, y las respuestas están ancladas en ellos. Entonces, tener esos liderazgos de decir lo que tiene que hacer cada uno al pie de la letra y estar detrás de esas personas, implica que no confías en su inteligencia y no confías en su capacidad. Y si no confías en su inteligencia y su capacidad, la pregunta es entonces, ¿por qué trabajan contigo? Es así de simple. Tienes que tener a las personas en las que realmente confías que tienen esa capacidad para sacar el potencial. Entonces tienes que darles esa oportunidad. Y dos, hay un balance. No todo es facilitativo. Hay cosas que son instrucciones. Hay cosas que simplemente las establecemos. Y hay que saber encontrar ese balance. Porque no creo que esta sea la respuesta global, pero creo que es una respuesta bastante buena para que puedan avanzar. Ahora, viendo esta pequeña charla que hemos tenido, que hemos hablado sobre productividad, sobre felicidad, sobre trabajo en equipo, sobre distintas cosas, he querido encontrar también las relaciones que existen en estos conceptos estándar de las mejores prácticas
que ustedes manejan. Y son 9, ¿ok? Liderazgo, política y estrategia, people management, los recursos, ¿no? Entender esta noción de recursos, los procesos y procedimientos, manejar la satisfacción del empleado, manejando la experiencia del consumidor, manejando la información y los resultados y la sociedad y la responsabilidad social corporativa. Y honestamente, aparte de que veo que hay, o sea, esta conversación habla de muchos de estos puntos directamente, desde el liderazgo en sí y la forma, cómo tenemos que empujar a las personas, cómo tenemos que ayudarlos a formar las decisiones, cómo tenemos que marcar las pautas, cómo que tenemos que marcar los objetivos, incluso les he dado unas estrategias de cómo formular el propósito, o incluso cómo manejamos a las personas y le damos estos espacios para tener felicidad o manejar su satisfacción, incluso cuando somos organizaciones con liderazgos que lo que están haciendo es ayudar a que las personas también sean más felices y disfruten más su vida, estamos teniendo una responsabilidad en general, porque también estamos dando la oportunidad de que esas personas crezcan en sus propios propósitos. Pero la que más difícil me resultó, y no más difícil, sino la que más me hizo pensar, fue cómo esta noción de flow puede realmente enfocarse en manejar la experiencia del consumidor. Y la respuesta cayó del cielo, ¿no? Porque simplemente dije, oye, en verdad esto parece ser como que algo sumamente interno, y creo que no lo es. Porque creo que esta política de escuchar a todos, esta política de escuchar a todas las respuestas, esta política de ayudar a que las personas crezcan en flow, también implica la experiencia que queremos crear en los demás. Implica la experiencia que queremos crear con nuestros usuarios, con los productos, de entender cómo funcionan las personas, entender cómo deben de ser tratados, entender cómo deben de ser escuchados y entender de que quizás ellos tengan una voz. Entonces, al final creo que se alinea bastante bien. Creo que incluso la noción de flow a veces la uso para diseñar shows de magia. Y lo uso porque quiero que los espectadores, mis clientes, mis usuarios, vivan esta experiencia constante de flow. Es una mirada más cercana a esto. Ahora, en pequeño resumen, porque estamos llegando al final, hemos hablado de la diferencia entre el concepto de facilitación y consultoría. La pirámide de poder de arriba hacia abajo, que es la consultoría tradicional, y esta noción de liderazgo facilitativo, que son preguntas y escuchar a todas las voces y todas las respuestas correctas. Hemos hablado de la noción de flow, de la habilidad versus el reto, y cómo esto ayuda a la productividad y que tenemos que manejar la atención. Incluso hablamos sobre estas 3 cosas necesarias, que es decir, tener los objetivos, establecer las reglas y que haya este feedback constante, ¿ok? Incluso la noción de el reto correcto en el momento correcto. Luego leí algunas nociones como la introducción, intro, propósito y agenda, y la noción del framing como propósito, que es conectar lo que ellos saben y cómo lo que vamos a aprender o vamos a hacer nos va a ayudar a pasar al siguiente nivel. Esa conexión es clave. Hemos hablado de ciertas trampas y la principal para mí es esta noción de la interrupción. Cuando interrumpimos somos líderes que interrumpen constantemente los espacios de las personas o de los equipos, somos personas que no estamos ayudando necesariamente. Y el rol principal, además de entender el reto y diseñar esos espacios, creo que es el de proteger el espacio. Creo que tienen la obligación de proteger a su equipo para que ellos tengan la oportunidad de poder crecer individualmente en flow, desde que tengan la atención donde tengan que estar, desde que no son jugados, de que todas las voces son escuchadas, hasta que tienen la oportunidad de que sus objetivos se alinean con los objetivos de la organización. Y eso implica conversaciones uno a uno, una serie de cosas que se pueden hacer. Ahora, voy a sacar esto de aquí, porque ahí está, vamos a ver si acá tenemos. No, mira, incluso tengo, no, esto no es flow, pero tengo otras. Voy a poner aquí para que se pueda leer. Hay esta cita que me gusta mucho, que dice, el verdadero secreto de la vida es estar completamente involucrado con lo que estás haciendo aquí y ahora. Y en vez de llamarlo trabajo, nos damos cuenta que es un juego. Es Alan Watts. Entonces, es una cita que captura mucho esta noción de la que estamos hablando, que el secreto de la vida, según Alan Watts, es realmente vivir el aquí y el ahora en lo que estamos haciendo, estar completamente presentes. Y estar completamente presentes significa estar en estado de flow.
Y cuando estamos en estado de flow, cuando estamos trabajando como equipos, cuando estamos realizando tareas, cuando estamos tomando decisiones o desarrollando o discutiendo con un cliente o conversando con quien tengamos que conversar, cuando en ese proceso lo hacemos 100% involucrados, nos damos cuenta que ya no es un trabajo, sino que es un juego. Y ya no tenemos que encontrar ese balance entre nuestra vida personal y nuestro trabajo, porque nuestro trabajo se vuelve nuestra vida personal. Y creo que ese es el verdadero éxito de sentirnos felices y sentirnos realizados, sentir que realmente estamos donde tenemos que estar. Esos jefes que siempre están criticando y juzgando y que creen que así están ayudando, lo que hacen están haciendo que la persona se cuestione a sí misma y que no tenga oportunidades de flow. Esa gente renuncia. La gente se va, el talento se va no porque, bueno, que a veces porque no están siendo remunerados de la forma correcta, pero porque la remuneración está relacionada con un objetivo. Quizás esa persona quiere construir su casa y su remuneración no se lo permite. A veces es. Pero típicamente es porque los líderes no están llevando a las personas en flow. Están haciendo que las personas se aburran o se frustren y las personas y el talento se vaya y nuestros productos y equipos no funcionen y tengamos que retroceder y volver a empezar y volver a enseñar y volver a hacer todo lo que hemos estado haciendo. Quería, porque me dieron la libertad de usar mi presentación como yo quería, pero no quería dejar de poner a nuestros sponsors, porque estaba en nuestras láminas y dije, bueno, sabes que si no voy a usar las láminas, al menos lo tengo que usar. Pero igual también es para agradecer a Jawa y a SID por la invitación y poder darme la oportunidad de hablar un poco de liderazgo y de flow y de felicidad y de cómo podemos aumentar nuestra conciencia para ser más creativos, curiosos, imaginativos y aumentar nuestra performance. De eso se trata esta charla y, por supuesto, que estoy en LinkedIn, como lo dije al comienzo. Así que, por favor, agréguenme. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento clave para responderla. Dice, ¿cuál es la importancia del negativismo? No sé si te refieres, Diego, a esta noción de dar una retroalimentación de ese tipo. Porque creo que puede significar muchas cosas. Tenemos que tener esa conversación. Ok, sí. Acá está Diego. Me refiero a ser positivo siempre. Ok. Bueno, existen estas creencias. Esto es algo más personal, ¿ok? Yo soy mis creencias filosóficas están más arraigadas al estoicismo, ¿ok? Yo no soy de la psicología positiva, ¿ok? Es decir, no creo que el pensamiento positivo me va a llevar a sacar adelante. Incluso eso me puede generar objetivos irreales y no voy a tener el feedback necesario, ¿ok? Pero como estoico, ¿ok? O como acercamiento al estoicismo, yo sí creo importante, y creo que también tiene una relación con las creencias que tengo con el flow, pero creo que estableciendo a veces vamos a llamarle los resultados negativos que pudiesen ocurrir, ayudan a las personas a prepararse más. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a imaginar Indiana Jones, ¿ok? Indiana Jones, si lo conocen, es este arqueólogo, siempre está en un momento donde hay un agujero negro, ¿ok? Y el agujero negro hay arañas y hay serpientes. Y la fobia de Indiana Jones son las serpientes. Pero sabe que la respuesta en el fondo vale la pena. Entonces, no importa esas cosas negativas que van a salir, tenemos que sobrepasarlas porque es la única forma que encuentre el objetivo. Entonces, sabiendo cuáles son esas opciones negativas y sabiendo que existen, me ayuda más porque me prepara mejor para enfrentarme. Incluso lo más probable es que después nos demos cuenta que esas cosas negativas no terminan ocurriendo y nos volvemos más resilientes, ¿ok? Es decir, que al explorar lo bonito y lo negativo, nos ayuda a prepararnos mejor a la incertidumbre porque nos hace un poco más resilientes a ello. Esa es mi pequeña creencia. Así que esto no se trata de, hay que ser todos felices ni nada de eso, sino se trata que la felicidad es por eso Csikszentmihalyi habla de la experiencia óptima, ¿ok? El libro se llama sobre la psicología de la experiencia óptima, no la psicología de la felicidad. Yo uso felicidad porque a veces es un concepto donde nos sentimos más cómodos como a veces humanos hablando de ella. Creo que, no sé si está más o menos claro, Diego, o si tienes algún comentario extra. Michelle o Michel
no estoy completamente seguro cómo pronunciar tu nombre, pero discúlpame. Buenas noches, ¿cómo manejas aquellos casos en que la desmotivación general? Ah, Te yo tengo desmotivaste. es que mi problema con esa pregunta es que suena un poquito más académica, porque la desmotivación general, creo que no sé si existe, creo que la desmotivación es específica, ¿ok? Entonces, a veces tengo que entender antes qué está pasando ahí. Entonces, esta respuesta para mí es mucho más fácil trabajarla con, ok, este equipo está desmotivado. ¿Por qué crees que está desmotivado? ¿Qué sientes que está pasando? A veces se trata de preguntar, ¿y por qué queremos motivar? O sea, ¿qué es lo que me va a permitir esa motivación? ¿Ok? Y lo digo ya como facilitador trabajando con el líder de un equipo así. ¿Ok? Es decir, un líder de un equipo así me puede llamar y decir, tengo un equipo que está desmotivado. Ok, pero ¿qué está pasando? ¿Están menos productivos? Sí, están menos productivos. O me pueden decir, no, no es que estén menos productivos, pero... Entonces, a veces están queriendo arreglar algo que no está malogrado. ¿Ok? O a veces están queriendo preparar algo que creen que va a venir después. ¿Okay? Eso me ha pasado en la pandemia, que me dicen, no, pero yo siento que están medio desmotivados y ahorita todo está pasando, todo está funcionando bien, pero quizás más adelante pudiese ocurrir esto. Entonces, cuando me pasa eso, porque no hay una respuesta clara de qué es lo que está pasando, yo lo que hago es que se lo digo a la gente. Recuerden que las personas tienen sus propias teorías de conocimiento y si me junto con un grupo a trabajar eso, voy a decir, oye, parece ser que este grupo está medio desmotivado y eso no nos va a ayudar con lo que va a pasar más adelante. Así que tenemos que descubrir qué cosa podemos hacer para enfrentarnos a lo que va a venir después. Entonces, el equipo empieza a resolver eso. Estoy dándole la responsabilidad al equipo a enfrentarse a cuáles son las soluciones que ellos necesitan para enfrentarse a eso que se va a venir. Y se lo digo, porque si creemos que el equipo está desmotivado es porque ellos creen que lo saben. Si hay una desmotivación generalizada, como dije, más específica, ¿por qué podría ser? Si me doy cuenta que el caso es el jefe o el líder, a lo mejor tenemos que hacer una sesión de coaching para cambiar el estilo de liderazgo de esa persona. ¿Okay? A veces pasa. Pero muchas veces hay esa desmotivación y la productividad no necesariamente ha bajado. A veces, entonces tengo que entender por qué es, ¿no? Pero si tengo una respuesta clara es, oye, si creo que eso está ocurriendo, entonces démosle la oportunidad de que ellos resuelvan. Y les digo, no tengo que ir indirectamente a esconderlos y ir a un karaoke para que ellos se motiven. No, voy y les digo, muchachos, eso está pasando. ¿Cómo lo solucionamos? Y los hago a ellos responsables de resolver el problema. Eso me parece una buena salida. Mencionaste que los líderes deben llevar a las personas en flow, pero ¿qué sucede si el líder nombrado es quien no está en flow? ¿Cómo se enfrenta a esos casos? Eh, bueno, hay dos cosas aquí. Para querer, no digo que, bueno, no sé si la persona no está en flow, pero quizás la persona no está dispuesta a escuchar todas las voces. Es decir, no está dispuesta a usar un liderazgo facilitativo, ¿ok? Llamémosle. Y eso quiere decir de que esa persona tiene un paradigma muy tradicional con el tema del liderazgo o no tiene el coraje para escuchar a todas las voces. Y para escuchar a todas las voces y hacerlos partícipes y entender que ellos tienen la respuesta, implica de cierto nivel de coraje. Es decir, poner la solución en manos de tu equipo implica cierto coraje que no todo el mundo tiene y no todo el mundo es tan atrevido a eso a veces. Y digo atrevido, ¿no? Como si fuese algo que diera miedo. Aunque en realidad creo que se trata del mecanismo al que tenemos que acercarnos con las organizaciones como están cambiando. Sabemos que el mundo está cambiando y sabemos que la forma dictatorial que están manejándose las organizaciones en pandemia, donde el líder dice, haz esto, haz esto, haz esto, y la gente en su oficina solo tiene que hacer lo que le han dicho, no está feliz, la gente está renunciando, entonces la gente tiene que entender de que tiene que cambiar un paradigma. Ahora, si ese líder dice, yo quiero que estén en flow, pero yo no estoy en flow, ayúdalo, anda, llévalo al psicólogo, no, mentira, pero entiendas que esa persona también, ¿qué está pasando, no? Oye, el no estar en flow no implica que estás deprimido, ojo, ¿ah? Pues no siempre tiene que ser un tema clínico, pero a veces sí, entonces si puede ser un tema clínico, oye, trata a esa persona, y si no es un tema clínico que la persona no se siente más estresada y ansiosa, ¿a quién está respondiendo esa persona? Esa es una pregunta que tengo. Otra pregunta que tengo es,
hay un líder arriba, si está respondiendo a alguien, quizás ese líder es la persona que no tiene que estar alineada. Como dije, no todas las personas no tienen que estar alineadas, y a veces es el líder de un equipo el que no está alineado y otro más arriba tendrá que tomar una decisión. Y si no, coaching. Contratarle un coach. Tal cual, Michelle, tal cual. Aumentar la confianza del equipo de que son capaces. Cuando digo, gracias, Lizeth, aumentar la confianza del equipo de que son capaces. Ok, aumentar la confianza implica una cosa: explorar todas las decisiones, explorar todos los caminos posibles. Porque cuando exploras todos los caminos, es cuando ahora puedo confiar en la respuesta. Entonces, quizás es que el equipo no tiene la capacidad. Entonces, tenemos que explorar cuáles son las capacidades que podemos tener o cuáles son todos nuestros recursos, y después también explorar cuáles son las necesidades quizás del mercado o cuáles son las dificultades que nos traen nuestros usuarios o nuestros clientes, y en base a eso a lo mejor encontramos, oye, mira, acá hay algo que nadie más tiene y hacemos sumamente bien. Entonces, recién explorando todo es donde pueden encontrar la respuesta de que, aquí está, aquí tenemos la oportunidad. Otra cosa es que si el líder no está en flow y quiere traer a las personas en flow, a veces lo mejor, o el líder no tiene esa capacidad de liderar facilitativamente, un buen camino es traer a un facilitador externo, capaz, que empiece a facilitar poco a poco las primeras reuniones para que el grupo adquiera el contrato social, y después dejar la oportunidad para que sea el propio líder que mantiene ese ritmo. Entonces, no, de la noche a la mañana no llega el líder con esta actitud esperando un cambio, ¿entiendes? Sino tiene que ser progresivo. Y la forma de que sea progresiva es traer flow, nuevamente flow. Oye, claramente ellos están más abajo en flow, ¿qué puedo hacer? Claramente la herramienta, en ese caso la herramienta sería ese líder que no está en flow, ese líder que no escucha muy bien, es muy difícil. Entonces, por ende, tenemos que traer algo más, una herramienta más sencilla, un facilitador más experimentado que los ayude a ir creciendo hasta que puedes sacar a ese facilitador. Perfecto, Jack. Muchísimas gracias. Este ha sido un tema totalmente apasionante. Hay muchas aristas que podríamos todavía irlas desarrollando, pero lastimosamente tenemos tiempo limitado. Muchísimas gracias, Jack. Sí, y ya estaremos pues en contacto contigo para ahondar un poquito más en estos temas en un futuro. Querido público, muchísimas gracias por su participación en este ciclo de conferencias el día de hoy. Para nosotros, a nombre de Hawa, es toda una experiencia y es fundamental compartir y traerles a ustedes una serie de conferencistas de nivel mundial que de una u otra manera pretendemos pues ayudarles en la gestión diaria dentro de sus organizaciones. De igual manera, nosotros quisiéramos agradecer de especial manera a nuestros sponsors Platinum, ProActivaNet, PeopleSet y Freshworks, y a nuestros sponsors Gold, Centurion, High Robotech, Manage Engine y Consulting Group. Recuerden que igualmente este ciclo no termina el día de hoy. Gracias. No termina el día de hoy. Vamos a continuar el ciclo de conferencias el día de mañana y jueves desde el evento SDI 2021 México, que igualmente contará con otros exponentes, con otras conferencias que esperamos les sea de utilidad. Y para ello, pues no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, y en las mismas también estaremos realizando algunas dinámicas para sortear, me parece que 4 tarjetas de regalo de $50. Sí, así que Jack, puedes participar también, si nos has seguido en las conferencias. Y eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos verlos en siguientes oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por los comentarios. Agréguenme a LinkedIn. Chao.